大家好，我叫威廉，我是工程师，我现在在上海，认识你们我很高兴。Hola a todos, mi nombre es William Amaya, soy codirector de la Academia de Lenguas Orientales y dicté cursos de japonés y de chino en la academia también. Me encuentro en este momento en la ciudad de Shanghái. En este momento son las 9:07 de la mañana aquí. A propósito de fondo, aquí en las diapositivas pues coloqué una imagen de Shanghái. La torre que está en el medio, en el centro, es la torre pues emblemática de Shanghái, se llama la Perla del Oriente. Y la idea es darles una introducción al idioma chino mandarín. Este es básicamente una repetición de un taller que realicé hace un tiempo. Entonces, si alguien ya había visto el taller de introducción al chino mandarín, el contenido es muy similar. Listo, entonces voy a empezar por una palabrita. Crisis. Crisis en chino mandarín. Crisis se dice weizi. Y porque, digamos, en cierta forma no estoy empezando por el principio. Quise traerles esta palabrita antes de comenzar como tal con la exposición, porque es una palabra que me gusta mucho en chino, porque refleja algo del pensamiento chino de los caracteres, y es lo siguiente: uno puede dividir las palabras para obtener significados simples. Entonces, por ejemplo, aquí en estos dos caracteres que significan crisis, wei zi, podríamos analizar el primero, aquí en rojo, significa peligro. Wei xian, peligro. Wei y zi viene de zi hui, oportunidad. Entonces, una crisis, según los caracteres chinos, significa que es una época en la que hay peligro, pero también hay una oportunidad. ¿Y qué significa esto? Cuando hay una crisis, sí se puede pensar en lo malo que tiene la crisis en general, cualquier crisis, pero también se puede pensar en las oportunidades que hay. Entonces, por ejemplo, por decir algo, ahorita en la pandemia, en donde muchos tuvimos mucho tiempo en la casa, ese tiempo lo podríamos haber aprovechado para hacer muchas cosas. Por ejemplo, aquí en China también tuvimos, obviamente, al principio, antes que Colombia, la cuarentena, y en ese momento para mí fue una gran oportunidad porque pude hacer muchísimas cosas, como subir mi nivel de chino mandarín aquí estudiando en la casa sin que nadie me interrumpiera. Y por redes sociales yo veía como mucha gente se quejaba de que estaba aburrida en la casa. Entonces ahí en ese momento yo pensaba, ojalá yo tuviera aún más tiempo, ese tiempo que la gente se queja de que está aburrida, para hacer muchísimas más cosas. Entonces, durante una crisis uno puede hacer pues muchísimas cosas para beneficio propio o de los demás. Entonces, esta palabra me gusta mucho, wei zi. Quería presentarla al principio. Esta no la presenté en la presentación de la vez pasada. Es para mostrarles algo como mágico que ocurre en el idioma chino mandarín. Uno puede descomponer las palabras y a su vez estas dos palabras que uno descomponga tienen un significado que aporta al significado total de la palabra. Listo, ahora sí, comencemos. Quería presentarles primero que todo el orden de los idiomas por el número total de hablantes que hay en el mundo. Entonces, obviamente, la cantidad de personas que hablan inglés se lleva, o es la mayoría, no se lleva, más bien es la mayoría
en el mundo y por eso ocupa el primer lugar. Pues todos sabemos que hay que estudiar inglés como segunda lengua. Podemos mirar aquí primero esta columna. Entonces, si miramos de segundas está el chino mandarín, pero el chino mandarín, la cifra es muy similar al número de hablantes de inglés. Entonces tenemos en inglés 1.132 millones de personas, en chino mandarín 1.116 millones de personas que hablan chino mandarín. Entonces, a pesar de que el chino mandarín está de segundo, casi que está a la par con la cantidad de personas que hablan inglés. Y eso es sencillamente porque, aunque sea solo un país el que concentra el número de hablantes de chino mandarín, es muy grande la cantidad de personas que lo hablan. Entonces, casi que iguala a la cantidad de personas que hablan inglés. Y pues, en cuarto lugar está el hindi y en cuarto el español. Esto si miramos solo la columna del total de número de personas que hablan el idioma, así sea como idioma nativo o como segunda lengua. Porque si analizamos la segunda columna, que es como lengua materna, entonces vemos que el chino mandarín es la primera lengua en el mundo, la más hablada por número de hablantes nativos, ¿sí? Porque en inglés pues lo habla muchísima gente alrededor del mundo, pero mucha gente lo habla como segunda lengua, porque lo estudió o algo así. Pero el chino mandarín, casi que solo con la cantidad de hablantes nativos que hay en China, ya supera a los hablantes nativos que hablan inglés. Entonces, básicamente, esto es para mostrarles que el chino mandarín es básicamente como la lengua casi que más hablada en el mundo, o sea, es de una gran importancia. ¿Y esto qué significa? No solamente significa que sea la lengua más hablada del mundo, sino el poder que tiene China, la escala que tiene China a nivel de muchas cosas, por ejemplo, de negocios. Hacer negocios en China significa que una empresa puede mover muchísima plata debido a la cantidad de clientes que puede conseguir. Listo. Bueno, de paso quería mostrarles también aquí que si miramos solo la columna de idiomas que se hablan como lengua materna, detrás del chino mandarín no está el inglés, sino el español. O sea, los países en los que hablamos español como lengua materna, en realidad somos la segunda lengua más hablada después del chino mandarín, solo por hablantes nativos. Entonces también, digamos, nuestra lengua es importante en ese sentido. Listo, seguimos con los dialectos del chino mandarín. Resulta que ¿qué idiomas se hablan aquí en China? En realidad uno a veces habla de que se habla chino o que se habla mandarín, pero ¿qué es eso? En realidad en China se hablan muchísimos dialectos, o sea, son idiomas, por decirlo así, que se asemejan unos entre otros o algunos son muy distintos entre sí. Entonces, por decir algo, aquí donde yo vivo, en Shanghái, existe el dialecto local, que es el dialecto de Shanghái, y se habla también el dialecto común en toda China, el oficial, que es el mandarín. Y estos dos dialectos en realidad casi que no son dialectos porque no se parecen el uno al otro, son totalmente distintos. Entonces, yo digamos que trabajo aquí en Shanghái, todos mis compañeros de trabajo aquí en Shanghái, yo soy ingeniero y estoy trabajando aquí como ingeniero, aunque me gusta mucho el tema del estudio de las lenguas orientales. Y aquí en mi trabajo, todos mis compañeros chinos hablan entre ellos en mandarín para poder entenderse, porque ellos vienen de diferentes ciudades de China. Entonces, si ellos tratan de hablar con alguien de Shanghái, pero ellos no son de Shanghái, tienen que hacerlo en mandarín, porque si tratan de hacerlo en el idioma de Shanghái, en el dialecto de Shanghái, no pueden comunicarse. El dialecto de Shanghái es totalmente distinto al chino mandarín. Entonces, generalmente un chino que hable mandarín
no va a entender el dialecto de Shanghái y no va a entender muchísimos otros dialectos de otras ciudades. En algunas ciudades los dialectos son muy parecidos al mandarín, en otros son muy distintos. Entonces, aquí abajo tenemos la lista de los dialectos más hablados. El primero es el mandarín, luego sigue el chino U, luego sigue el chino cantonés, el chino min y así. Como les digo, el idioma oficial es el chino mandarín. Entonces, esto fue, digamos, una idea que tuvo el gobierno debido a que la gente hace algunos años no se podía comunicar entre sí fácilmente. Entonces, lo que hizo el gobierno fue establecer un idioma común para toda China, y ese idioma es obligatorio que se use en la escuela, en las transmisiones de televisión nacional, etcétera, en radio, etcétera. Y de esa forma, ahora prácticamente todo el mundo en China, todos los chinos o casi todos los chinos hablan chino mandarín. Aparte puede que hablen también su propio dialecto local. Entonces eso es lo que ocurre. Entonces cuando uno habla del chino, si uno dice solo idioma chino, podría referirse a todos los dialectos que hay en China. Entonces si uno dice mandarín, se está refiriendo solo al idioma oficial, que es el mandarín, o Putonghua, en chino se dice Putonghua. Listo, veamos la siguiente. Aquí algo sobre la pronunciación en chino mandarín, los tonos. Resulta que la pronunciación en chino es totalmente distinta a la del español. Entonces, comenzando por la acentuación. En español, digamos, tenemos para cada palabra tenemos que el acento recae sobre una sílaba de la palabra, y esa sílaba tiene un golpe de voz más fuerte que las otras sílabas. En chino mandarín eso no existe. En chino mandarín cada sílaba tiene un tono, perdón, un posible tono de 4 que hay, o también que esté sin tono. Entonces, en realidad hay 5 opciones para cada sílaba. Y si uno no pronuncia el tono correcto cuando está hablando, seguramente o no le entienden o le entienden otra cosa. Entonces hay que estudiar muy bien cuál es el tono para cada carácter, para cada sílaba. Entonces aquí tengo un ejemplo. La sílaba ma. Entonces el primer tono es una rayita derecha, horizontal, que se recoloca la vocal. Ma es un tono alto y sostenido. Ma. Entonces, en este ejemplo, ma significa mamá. Es la abreviación en realidad de decir la palabra mama, que significa mamá. Entonces, ma significa mamá. Si hacemos el segundo tono, que se hace con esta tilde, por llamarlo así, que es elevada. Entonces, el segundo tono es ascendente. Comienza descendente y luego ascendente. Entonces, aquí diríamos ma. Entonces, este significa fibra. Es como una especie de, creo que en español se dice cáñamo. Si lo decimos con el segundo tono, entonces ya no significa mamá, sino fibra. Pasamos al tercer tono. El tercer tono es esta especie como de V, que significa que comenzamos con un tono ascendente, luego caemos descendente y luego otra vez ascendente. Ma. Y si lo decimos así, significa caballo. Ma, caballo. Y si lo decimos con el cuarto tono, ma, que es descendente, ma significa regañar o maldecir. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos decir mi mamá me regaña, diríamos este primero con el primer tono y luego con el cuarto. Ma. O está la posibilidad sin
sin el tono, que sería ma, sería como decir la sílaba muy rápido, ma. En este caso, es un carácter que se utiliza para hacer preguntas. Entonces, hacemos una frase común y corriente en chino y al final le colocamos este carácter y lo leemos ma, y ya con eso obtenemos una pregunta. Aquí abajo tenemos una gráfica sobre los tonos. El que está aquí en rojo es el primero, que es alto sostenido. El que está aquí en verde es el segundo tono, ascendente. El que está en azul es el tercer tono. Comienza ascendente, luego descendente y ascendente. Y luego el cuarto tono, que es descendente totalmente. O sin tono, que no tiene representación acá, simplemente lo pronunciamos muy rápido. Listo, entonces eso en cuanto a los tonos. Como les digo, cambiar el tono de una sílaba significa que la otra persona, el chino que le esté escuchando, o no le entiende o le va a entender otra cosa. Y otra cosa que hay que aprender es que la pronunciación de las vocales no es la misma en español. Hoy no vamos a hacer práctica de esta parte porque se lleva un poco más de tiempo y no es la idea del taller, es solo como darles una introducción al idioma. Entonces veamos la siguiente diapositiva. Algo sobre gramática. Entonces aquí traje un ejemplo. 我去大学 我去大学 Entonces 我 significa yo, 去 ir, 大学 universidad. Entonces literalmente dice yo ir universidad. Entonces, ¿qué podemos deducir de acá? ¿O qué podemos mostrar de acá? ¿Qué les puedo presentar de acá? Una cosa es, por ejemplo, el verbo ir. 去 El verbo ir no se conjuga segunda persona como en español. O sea, en español, por ejemplo, diríamos yo voy, tú vas, él va, etc. En chino es muy sencillo. Simplemente colocamos el verbo y no hay que conjugarlo segunda persona. 我去 他去 我们去 Entonces cambiamos la persona, pero no tenemos que modificar nada en el verbo. Entonces esa es una gran ventaja. La gramática en chino mandarín me parece muchísimo más simplificada que en español. Por ejemplo, tengo una compañera de trabajo que comenzó a estudiar español y ella me pide ayuda para repasar entre semana lo que ven en sus clases de español. Entonces casi se vuelve loca cuando le expliqué que tenía que utilizar una palabra diferente para los verbos según la persona. Entonces le hice una tablita, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, y cómo tenía que cambiar el verbo, y aparte de eso, una tablita para los verbos terminados en ar, otra tablita para los verbos terminados en er, y otra tablita para los verbos terminados en ir. Y entonces tenía que aprenderse un montón de terminaciones según la persona y según si el verbo terminaba en ar, er, ir. Y después le dije que eso era para los verbos regulares, que si eran irregulares entonces ya no servía la tablita y tenía que aprenderse cada verbo por separado. Entonces casi se vuelve loca cuando le dije eso, porque ellos solo utilizan una palabrita para cada verbo. Y por ejemplo, aquí en esta frase, en español decimos yo voy a la universidad. Necesitamos este artículo, a. Eso no lo necesitamos en chino. No necesitamos decir ir a la universidad, solo necesitamos decir ir universidad. 我去大学. Entonces ahí también se simplifica muchísimo, no se necesitan artículos. Entonces quería presentarles esta sencilla frase para mostrarles cómo es de simplificada la gramática. Obviamente, si vamos a estudiar gramática un poco más avanzada, pues ya no es tan fácil, pero aún así me sigue pareciendo fácil, porque en términos generales la gramática del chino es casi que colocar un carácter chino adicional o dos caracteres chinos adicionales en una oración y ya. Es como mi concepto. Entonces la gramática, a pesar de que estudiar caracteres y eso es un poco complicado, la gramática es bastante sencilla.
Listo, entonces ahora en cuanto a la escritura, si quieren pueden ir escribiendo sus dudas si tienen, o si quieren al final del taller. Los chinos escriben con una sola escritura, que es con los caracteres chinos. ¿Sí? A diferencia, por ejemplo, del japonés, que utilizan caracteres chinos y utilizan además hiragana y katakana, otras dos escrituras. Entonces, en China solo utilizan un solo tipo de escritura, caracteres chinos. Los caracteres chinos en chino se dicen hanzi, así como está aquí, hanzi. Han significa la etnia de los Han. La etnia de los Han son la mayoría aquí en China, son más o menos como entre el 90 y 95% de los chinos son Han. Y Zi significa como las letras, los caracteres de los Han. Entonces lo podemos decir como caracteres chinos, o si lo queremos decir con la palabra en chino, decimos Hanzi. Aquí tengo 3 ejemplos de caracteres chinos. El carácter chino para sol, que viene de la figura del sol, y lo escribimos así. Se dice R, R, significa sol. Carácter para arriba, viene de abstraer una figura que es algo que está ahí vertical, puede ser cualquier cosa, un palo, cualquier cosa, sobre una superficie. Entonces este palo está sobre esta superficie, entonces sobre o encima, arriba. Entonces se cambia, se le agrega aquí un trazo más para hacer el carácter y se dice shang, shang. Shang significa arriba. Y el carácter chino para decir brillante o con luz es unir el carácter de sol, que lo vimos acá de primero, con el carácter de luna, que está aquí a la derecha. Entonces, estos dos caracteres no son, en este momento, no son dos caracteres, están comprimidos para formar uno solo, una idea compuesta. Entonces, el sol emite luz, la luna emite luz, así no sea propia. Entonces, son dos cuerpos que emiten luz para expresar la idea de brillante, de emitir luz. Y se dice Ming, Ming. Entonces aquí quería mostrarles 3 formas principales de origen de los caracteres chinos. Una forma es tomar un objeto real y derivarlo en un carácter. La otra es tomar objetos para formar una idea abstracta. Por ejemplo, arriba. Arriba como tal no es un objeto, pero podemos representar el concepto de arriba con algunos objetos. Y la tercera forma es uniendo 2 caracteres simples para tomar las 2 ideas simples y formar una compuesta. Existen otras formas de origen de caracteres chinos, pero quería presentarles estas que son como las más representativas. Listo, veamos en la siguiente diapositiva. Tenemos la evolución de los hanzi, de los caracteres chinos. Entonces, ¿cómo se iniciaron los primeros caracteres chinos? En las primeras dinastías de China, el emperador o rey, porque inicialmente no existía la palabra emperador, tenía ciertas personas designadas como adivinos. Estas personas eran encargadas de predecir el futuro sobre temas importantes que les importaba a los chinos, como la cosecha, el clima, el tiempo, la guerra, los resultados que iban a tener en la guerra, etc. Entonces se le encargaba a los adivinos que dijeran o que hicieran su adivinación, por decirlo así, sobre el futuro y la expresaran. Entonces ellos estaban buscando una forma de cómo plantarla de forma escrita para que perdurara, para tener el registro de lo que adivinaron.
Y entonces, ¿qué hicieron? Ellos tomaron huesos de animales o caparazones de tortuga, como tenemos aquí en la imagen, y los quemaban, les aplicaban fuego hasta que se empezaran a abrir unas grietas. Luego interpretaban estas grietas de cierta forma que no se sabe cómo las interpretaban. El caso es que tenían su interpretación. Y luego esa interpretación sobre el futuro que ellos veían la plasmaban sobre los huesos o los caparazones que estaban utilizando. No quemaban totalmente los huesos o los caparazones, solo hasta que se les abrieran unas grietas. Entonces aquí tenemos, digamos, en esta imagen el registro de una de esas adivinaciones. Esos eran unos caracteres muy sencillos, muy rudimentarios, que fueron cambiando con el avance de la tecnología, con el paso del tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí en esta imagen de la derecha tenemos el carácter para caballo. Tenemos aquí en la izquierda el primer carácter que ellos escribían o redactaron sobre caparazones de tortuga para caballo. Era este que está a la izquierda, que es muy similar a la imagen de un caballo. Obviamente no es exactamente igual porque no son dibujos, son caracteres que son simplificaciones. Pero nos damos una buena idea viendo el carácter de que querían registrar la palabra caballo. Y luego vemos cómo a lo largo de la historia los chinos fueron cambiando según la técnica que usaban, hasta llegar hoy en día a este carácter que está a la derecha, que es el que se utiliza hoy en día para caballo. Hasta hace algunos años, creo que hasta alrededor de 1956 se utilizaba este carácter que está aquí a la izquierda, se llama chino tradicional, y este que está a la derecha, chino simplificado. Chino tradicional son un grupo de caracteres, es el conjunto de caracteres que se utilizó en China, como les digo, hasta hace un tiempo, y tenía un gran número de trazos. Entonces el gobierno chino lo que hizo fue simplificarlos para que se facilitara el aprendizaje de la lectura y la escritura. Entonces el grupo de caracteres de chino tradicional se utiliza, digamos, hoy en día en Hong Kong, en Taiwán, en Macao, y en el resto de China se utiliza el chino simplificado. O sea, prácticamente en toda China se utiliza el chino simplificado. Es de anotar también, para los que tengan interés en japonés, que Japón copió los caracteres chinos hace mucho tiempo, alrededor del siglo IV, y por eso ellos utilizan más que todo la versión de chino tradicional, porque el criterio de que todo el gobierno chino de simplificar los caracteres ocurrió hace algunos años, y ya Japón pues era independiente de China y no tomó esta simplificación. Listo, entonces eso era algo que les quería presentar sobre el origen de los caracteres chinos. Ahora, algunos ejemplos. Entonces, aquí en esta columna vamos a presentar primero los caracteres chinos, luego el pinyin, o sea, la forma como leemos esos caracteres chinos. Esto se llama pinyin, y luego la traducción a español. Entonces tenemos la primera, que es ni hao, que es hola. Entonces aquí todo el mundo se dice todo el tiempo ni hao. Algunos textos de chino traen otro saludo, que es, por ejemplo, el ni hao ma. Ese saludo ni hao ma se traduce como ¿cómo estás?, pero eso no se utiliza casi en China, entonces por eso no lo presenté acá. El que sí se utiliza siempre, o casi siempre, es ni hao, hola. Ahora, este segundo, que son dos caracteres repetidos, se dice xie. Aquí tengo un pequeño error en el xie. La segunda sílaba no lleva tono. Aunque son el mismo carácter, la primera sílaba se pronuncia con el cuarto tono y la segunda sílaba sin tono. Xie, que significa gracias. En la tercera línea tenemos 吃饭了吗? Literalmente
significa ¿ya comiste? Pero en realidad es un saludo, significa ¿cómo estás? Entonces, a veces uno se encuentra aquí con alguien en China y le preguntan, ¿ya comió? Y entonces, al principio a uno se le puede hacer como extraño pues que le pregunten si ya comió, pues para saludarlo. Entonces, porque en realidad a ellos muchas veces no les interesa en realidad si uno ya comió o no, simplemente es que por costumbre dicen así. Entonces, pues uno puede responder cualquier cosa, si uno no quiere decir la verdad, pues les dice lo que sea. Ya comí, por ejemplo. O Jaime y yo, todavía no. Pero bueno, es un saludo que les quería presentar porque es algo, digamos, distinto a lo que tenemos en español. El siguiente es wo jiao. Yo me llamo. Entonces, el primer carácter es wo, yo. Y el segundo es jiao, llamarse. Entonces, literalmente, yo, llamarse. Verbo, llamarse. Wo jiao. Y luego añadimos nuestro nombre. Wo jiao Wei Lian. Wo jiao Wei Lian. En mi caso sería William, se dice Wei Lian. En chino mandarín se hace como una adaptación y se dice Wei Lian. Entonces, así digo yo aquí. Wo jiao Wei Lian. Listo. El siguiente no podría faltar. Wo ai ni. Wo ai ni. Te amo. Wo significa yo. Wo ai significa amor o amar. Ai, amar. Ni, usted o tú. Entonces, literalmente, yo, amar, tú. Entonces, así sería te amo. Wo ai ni. El siguiente es cómo despedirnos. Dos caracteres que significan, el primero significa otra vez y el segundo significa verse, o sea, nos vemos de nuevo, nos vemos otra vez. Y se dice zaijian, con el cuarto tono, los dos. Zaijian. Esta segunda A se pronuncia más como una E. Zaijian. Son algunas cosas del pinyin que también debemos aprender al principio. Entonces significa hasta luego. Zaijian. El siguiente, obviamente como decir chino, un chino, se dice con estos dos caracteres. El primer carácter significa centro o China, porque China, que se dice Yongguo, significa el país central. Para los chinos en un inicio, pues su país era como el centro de todo, entonces lo llamaron como el país del centro, el país central. Entonces de ahí viene el centro, y que significa en este caso China, y el segundo carácter que significa escritura o idioma. Entonces el idioma del centro, o sea, el chino. Zhongwen. Y la palabra que desafortunadamente está de moda, Xinguangpingdu, que es el coronavirus. Entonces, el primero significa nuevo, el segundo significa corona, entonces como nueva forma de corona. El tercero significa enfermedad y el cuarto significa veneno. Enfermedad y veneno, Pintu, a su vez, significan virus. Entonces, virus en nueva forma de corona, más o menos sería la traducción. Xinguangpingdu sería coronavirus. Quería mostrarles también los números. Los números, vamos a aprender cómo decirlos, pero también hay una forma de expresarlos con la mano. Entonces, cuando uno pregunta, por ejemplo, aquí, digamos que uno va a una plaza a hacer algún mercado, a comprar carne o lo que sea, muchas veces los vendedores, cuando ven que uno no habla mandarín, si ven que uno, o simplemente si le ven la cara a uno de extranjero, piensan que uno no habla mandarín más bien, y entonces ellos le muestran la mano indicándole cuánto cuesta. Entonces, digamos, hacen la mano así, dicen chi, y muestran la mano
para que uno vea la mano y en teoría sepa cuánto cuesta, porque algunos de chinos piensan que estos símbolos son internacionales, cuando en realidad se utilizan es aquí en China. Entonces veamos cómo se pronuncia. El 1, y es el primer tono. Básicamente que decimos solo la vocal. Y el segundo es R, 2. El tercero es san. Para el 1, 2 y 3 los caracteres son muy simples, son un trazo, 2 trazos, 3 trazos y solo mostrar el número de dedos. Para el número 4 es s, casi que está ahí, no se pronuncia, s, número 4. Y el 5, u, se dice solo la vocal, u. Para el 6 se dice liu, perdón, Puais, lo siento, tengo un poco de afección en la garganta hoy. Listo, el número 6, liu. Número 7, chi. Número 8, pa. Número 9, jiu. Número 10, shi. Entonces voy a decirlos de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esos serían los números del 1 al 10. Y aquí tenemos la representación con las manos del 1 al 5, digamos, es muy sencillo, solo mostrar con la mano el número. El 6, entonces lo hacemos así, liu. 7, así, si, pa, así. 9, así, yo. Y para el 10 sería el que necesitamos las dos manos, que hacemos una cruz. Shi. Listo, ahora sobre el examen oficial que se llama HSK, que es la simplificación de 3 palabras en chino mandarín que son Hanyu Shui Ping Kao Shi. Hanyu Shui Ping Kao Shi significa, Hanyu es otra forma de decir chino, hay varias formas de decirlo. Shui Ping significa nivel y Kao Shi significa examen de nivel de chino. Entonces HSK es la forma en que nos referimos al examen de chino. Y el examen no es un único examen, sino que está dividido en 6 niveles. Entonces uno, cuando va a presentar el examen, elige qué nivel quiere presentar. No es necesario haber presentado los niveles anteriores. Uno puede de repente decir que quiere presentar el examen número 4, el nivel número 4, y no tiene que haber presentado los anteriores, ni siquiera el número 3. Simplemente uno elige cuál quiere presentar y ya. El más difícil es el nivel 6, que es ya un nivel muy similar al de un hablante nativo, al de un chino. Y el más sencillo es el nivel 1. Entonces aquí tenemos la cantidad de palabras que se requieren más o menos saber para poder aprobar ese nivel y la cantidad de caracteres chinos que se necesitan. Entonces, por ejemplo, para el nivel más sencillo, el 1, necesitamos saber más o menos 150 palabras y saber 174 caracteres chinos. Para el nivel 2, casi que doblamos la cifra, entonces ya se necesitan no 150, sino 300, y aquí en el nivel de caracteres también se dobla, casi que se dobla. Y así, para cada nivel que vayamos subiendo, casi que se dobla el número anterior. Por ejemplo, miremos entre el 5 y el 6. Para el nivel 5 se necesitan 2.500 palabras y para el nivel 6, 5.000. Entonces, digamos, la escala no es como tan lineal. Es doblar el número de palabras y de caracteres que fueron necesarias para el nivel anterior. Un nivel, digamos, suficiente para digamos, tener conversaciones básicas en chino, entre básicas e intermedias, sería el nivel 4. Y ya
para estar entre nivel intermedio y avanzado sería el nivel 5 y ya el avanzado el 6. Yo en este momento, digamos, presenté hace unos 15 días el nivel 5. Yo aprobé el año pasado el nivel 4 y presenté hace 15 días el nivel 5. Todavía no me han dado los resultados, espero aprobarlo. Entonces mi nivel más o menos está aquí en el del nivel 5. Entonces, en caso de que lo apruebe, pues seguiré estudiando para aprobar el nivel 6, que espero sea por ahí dentro de unos 2 años. Y si no lo apruebo, pues seguiré estudiando de todas formas para aprobar primero el nivel 5. Quiero aprobarlo primero antes de seguir con el estudio para el nivel 6. Si es que no llego a aprobar. Todavía no lo tengo por seguro porque hay unas partes del examen que me parecieron muy sencillas y otras muy complicadas. Me pareció muy sencillo, por ejemplo, la parte de escritura. Es simplemente escribir con el teclado y aparecen los caracteres y hacer algunas composiciones cortas. Esa parte me pareció sencilla, pero la parte de lectura, las lecturas que ponen sí me parecieron bastante complejas. Entonces por eso no sé todavía bien cómo me fue. Muy bien. ¿Por qué estudiar chino? Y sesión de preguntas y xie. Gracias. ¿Por qué estudiar chino? Bueno, son muchas las razones. Primero me gustaría que ustedes participaran un poco acá en el chat comentando de por qué les interesa estudiar chino. Y yo voy leyendo. Bueno, también pueden escribir sus preguntas, correcto, ahí ya van escribiendo sus dudas. Pueden escribir dudas o pueden escribir por qué les gusta estudiar chino. Entonces, o por qué les gustaría en un futuro estudiar. Entonces les comento. Entonces, Jorge dice, es el idioma del futuro. Sudai dice, se estima que en un futuro cercano el chino mandarín será la primera lengua mundial. Viviana dice, es una pregunta, ahorita leemos las preguntas. Digi dice, me gustaría aprender de la cultura. Muy bien. Diego dice, quiero ir a trabajar allá. Andrea dice, por su cultura y por su trabajo. Y su trabajo con los textiles. José Alarcón dice, quiero aprender. Es un idioma fascinante y es divertido aprender algo que pocos saben en el país. Gabriela dice, me gustaría aprender los idiomas más hablados del mundo, acceder a más conocimiento y cultura. Natalia, me llama mucho la cultura, me llama mucho la atención, debe ser la cultura. He leído la mitología china y la quiero leer en el idioma original. Luciana dice, porque quiero ir al país. Angelita me gusta mucho la cultura oriental, especialmente la china y la japonesa. Luciana dice, y me parece interesante. Andrés López dice, es una cultura milenaria y tiene una estructura muy, muy diferente de lo que conocemos normalmente, como el francés, italiano, inglés, portugués, incluso el alemán. Exacto. Muy bien. Juan Romero dice, me gustaría conocer ese idioma, su cultura y también como meta personal adquirir esa lengua. Aquí esta persona que se llama es un árabe. Mentira, no sé cómo se lee. Aunque en Macao, Hong Kong y Taiwán se utilizan los caracteres. Es una pregunta. Ahorita leemos las preguntas. Baritza, me gusta su metodología y sistema de educación. Me gustan los idiomas. Me gusta su metodología y sistema de educación. ¿La metodología de quién? ¿De los chinos? Ok, listo. Entonces, exacto, todas esas razones son muy válidas y son las que generalmente escuchamos. Primero quiero comentarles un poco sobre mi experiencia. Francis, me gustaría para poder profundizar en el área de la salud. María Tejada dice, me encantan las culturas orientales y en un futuro no tan lejano poder llegar a ir a estos países. Muy bien. Yo comencé hace muchísimos años estudiando japonés.
comencé estudiando japonés. Desde la primera clase me fascinó, un idioma que me encantó ver cómo escribían con algo totalmente distinto a nuestras letras, como el concepto de los caracteres. En el caso del japonés, los kanji expresaban ideas y no simplemente un sonido. Me encantó empezar a conocer la cultura de esos países, que pensaban, por ejemplo, sobre la religión, sobre otras cosas totalmente distinto a lo de nosotros. Y me metí muchísimo en el cuento del japonés, a pesar de que mi carrera es de ingeniería. Me metí muchísimo en el cuento del japonés porque me gustó muchísimo. Y estudié mucho japonés hasta lograr metas que tuve en ese momento, que fueron, por ejemplo, ganarme becas para ir a Japón totalmente gratis. Luego me convertí en profesor de la Universidad Nacional, luego dicté en la Javeriana, luego en la Academia de Lenguas Orientales, que es la academia que fundamos posteriormente, en compañía de otro profesor de japonés. Y luego, ¿qué pasó? Después de unos años empecé a ahondar más sobre los orígenes de la cultura japonesa. Y me di cuenta que muchas cosas de las raíces culturales de Japón tenían un origen en China, empezando por la escritura. A pesar de que los idiomas japonés y chinos son muy distintos, la escritura es muy similar o tiene cosas en común, porque los japoneses tomaron la escritura inicialmente del idioma chino. Luego le hicieron algunas adaptaciones, pero básicamente estaban basados en los caracteres chinos. Entonces, esto venía de China. La arquitectura, la religión, muchísimos conceptos venían de China. Y empecé a mirar a China y me di cuenta que China es un país también mágico, es un país maravilloso, es un país enorme, es un país con muchos sitios turísticos, es un país que en ese momento mueve una gran parte de la economía mundial. Para nadie es un secreto que China es la fábrica del mundo. Para nadie es extraño que si uno mira un producto, lo más seguro es que diga Made in China, hecho en China. Entonces, China es un país súper poderoso y es un país milenario, es un país mágico, y el idioma chino como tal es un reto y es algo mágico. Por eso les quería presentar al principio la palabra crisis y ver cómo la podíamos descomponer y analizarla. Hoy en día los chinos pues no se ponen a analizar tanto su idioma. Entonces yo le he preguntado a los chinos algunos chinos que sí saben qué significa la palabra crisis y cómo la pueden descomponer en chino, y algunos no saben, ¿sí? Pero originalmente tenía pues un origen como el que vimos al principio, descomponiéndolo en conceptos básicos. Entonces es algo como mágico que me atrajo mucho, me llamó muchísimo la atención y me enfoqué. Los últimos años me enfoqué en chino. En este momento estoy más enfocado en el chino mandarín más que en el japonés, aunque sigo repasando japonés a nivel avanzado, pero estoy más enfocado en este momento en chino mandarín. Entonces quería contarles mi experiencia, y tuve también la fortuna de que me saliera un contrato para trabajar aquí en Shanghái como ingeniero. Entonces aquí, mejor dicho, fue como el premio de la vida para seguir estudiando chino. Yo practico chino cada vez que puedo con cualquier persona aquí en China. Entonces es un idioma que requiere de mucha práctica, pero también es de mucha satisfacción cuando uno ya empieza a hablar y a ver los resultados. Al principio, digamos, yo decía, yo estudio y estudio, pero todavía no veo que no veo los resultados de tanto estudio. Y poco a poco como que empecé a ver los resultados, y ya hoy en día veo cómo puedo ya sostenerle la conversación natural a gran cantidad de chinos acá, y entonces es donde veo el resultado del esfuerzo. Y se ve que sí valió la pena haber hecho ese esfuerzo todos los días. Yo llevo casi 2 años aquí en Shanghái. Entonces quería presentarles esto
Como para resumir por qué estudiar chino, hay otras razones, hay por ejemplo estudios, hay becas para estudiar en China, estas pues podrían averiguar en el ICETEX. Hay oportunidades laborales, digamos, yo he visto aquí muchas personas que trabajan, no he visto ingenieros como yo, colombianos, pero he visto personas, digamos, que trabajan enseñando inglés o músicos. He visto muchos músicos colombianos y he visto muchos colombianos enseñando inglés. Entonces, digamos, esas son como las dos áreas en que más he visto que trabajan colombianos aquí en China. Y la economía en China va cada vez mejor. Esto quiere decir que los sueldos, un sueldo en China generalmente es más alto que un sueldo en Colombia. Obviamente el costo de vida se ha incrementado debido a eso. Entonces las cosas pues aquí también cuestan un poco más, pero asimismo se gana más. Entonces en términos generales es un poco mejor. Listo. ¿Qué otras cosas? Creo que con esto iba resumiendo. Voy a tratar entonces en ese momento de responder sus preguntas. Eso era básicamente lo que quería presentarles sobre el taller. Ahora sigue la sesión de preguntas. Hemos gastado más o menos 1 hora y tenemos en ese momento 46 participantes. Me alegra que tengamos en este momento 46 personas viendo o asistiendo al taller. Listo, entonces ahora sí comienzo a responder aquí las preguntas. Yasmín Saray dice: hola, ¿qué es lo más difícil del chino mandarín? Básicamente 2 cosas en mi concepto es lo que hacen difícil al chino mandarín. La primera es los caracteres chinos, la cantidad de caracteres chinos. Porque tenemos que aprender alrededor de 3.000 caracteres chinos si queremos igualar el nivel de competencia de un hablante nativo. Entonces son bastantes en comparación de la cantidad de letras que conocemos nosotros. Entonces lleva bastante tiempo el aprender los caracteres chinos. Y la segunda es los tonos. La verdad es que hay que tomar un entrenamiento que lleva un cierto tiempo al principio para poder diferenciar bien los tonos. Entonces esas 2 partes son las que hacen más difícil el chino mandarín. Viviana Altaona dice: ¿cuánto tiempo te tomó llegar al primer nivel? Seguramente se refiere al primer nivel del examen. Yo la verdad no presenté los tres primeros niveles del examen porque básicamente para mí perdón, para mí yo veo el idioma como un reto en el cual quiero saber cuál es mi nivel cuando ya tenga más o menos un nivel intermedio. Entonces yo generalmente no presento los primeros niveles. Yo presenté directamente el nivel 4 y me tomó, digamos, un año y medio, digamos, o 2 años de estudiar para el nivel 4, con estudio entre Colombia y en China. Veamos la siguiente pregunta. Entonces, nuestro amigo árabe, que no sé cómo se lee, aunque en Macao, Hong Kong y Taiwán se utilicen los caracteres tradicionales, ¿es fácil para ellos entender los simplificados? Sí, la respuesta es sí. Para las personas de Macao, Hong Kong y Taiwán, que son donde las partes donde se utilizan los caracteres tradicionales, es fácil leer los simplificados porque tienen menos caracteres. Es de pronto un poco más difícil, al contrario, para las personas de China continental, que son la mayoría de los que están en China, que utilizan caracteres simplificados. A veces es un poco complicado leer los tradicionales porque tienen más trazos y ya no los utilizan aquí en China continental. Entonces esa parte sería un poco más complicada. Y también dice: sabiendo los caracteres japoneses, ¿qué tan fácil es entender los simplificados? Ayuda bastante porque, por ejemplo, en mi caso, como les dije, yo comencé estudiando japonés, varios años estudiando japonés, y luego cuando empecé a estudiar chino, me di cuenta que pude avanzar muchísimo más rápido que una persona que no haya estudiado
un idioma oriental, porque los caracteres son muy familiares para mí. Aún en este nivel en el que estoy entre intermedio y avanzado, para mí aprender caracteres nuevos en chino es más sencillo, yo creo, que para otra persona que no haya estudiado japonés, porque estoy muy familiarizado con los caracteres, así sean un poquito distintos a veces. Jasmine Sarai dice, ¿cómo empezar a estudiar chino? Bueno, voy a hacer un próximo taller sobre métodos de aprendizaje de idiomas, de lenguas extranjeras, según mi experiencia, con énfasis en idiomas orientales. Entonces no se pierdan ese taller, pueden meterse a la página de Facebook de la Academia de Lenguas Orientales, buscan Academia de Lenguas Orientales en Facebook y buscan la programación, y ahí aparece un taller que se llama Tips para aprendizajes de lenguas extranjeras, enfoque en idiomas orientales. Entonces no voy a ahondar sobre el tema porque vamos a tener una sesión completa para eso. Caracteres, pronunciación, solo escucha, entonces correcto, todo eso lo voy a abordar en ese taller. Veamos la siguiente pregunta. André López, ¿qué tan estricto es el sistema educativo en la educación básica? ¿Es tan exigente como lo que se ve en países como Corea o Japón? ¿Es tan estricto el sistema educativo en la educación básica? ¿Es tan exigente como lo que se ve en países como Corea o Japón? Aquí pasa lo siguiente. Según lo que yo he investigado con mis compañeros chinos, con mis amigos chinos, porque digamos, pues yo no tuve la experiencia de vivir la educación aquí, pero sí he hablado con ellos. El tema es el siguiente: la educación tiene algunos puntos fuertes como las matemáticas, por ejemplo, comparado con otros países, pero el nivel de exigencia perdón, el nivel de exigencia general puede que no sea tan alto. Perdón, se me está yendo la voz. Puede que no sea tan estricto, pero lo que pasa es lo siguiente: el sistema como tal no lo hace estricto, pero sí lo hace estricto el hecho de que de que todos los chinos están compitiendo por entrar a una buena universidad, y la forma de entrar a las buenas universidades es con el examen de conocimientos. Entonces todos los chinos se pelean por saber más que los demás para poder entrar a una buena universidad. Entonces, en cuanto a esa parte, es la parte que es exigente. Es más que todo la competencia tan grande que hay por la cantidad de gente que hay aquí participando por entrar a una buena universidad. Listo. Pablo A.G. dice, ¿en todas las regiones se entienden todos los tipos de escritura o pasa igual con la parte hablada? Bueno, resulta que la escritura de los dialectos como tal prácticamente se ha perdido. O sea, digamos, por ejemplo, para el dialecto aquí de Shanghái, yo he hablado con mis amigos que son aquí de Shanghái y les digo, venga, cuando ustedes mandan un mensaje de texto a un familiar suyo para hablarle en shanghainís, o sea, en dialecto de Shanghái, ustedes qué caracteres usan o qué caracteres diferentes usan. Y lo que me dicen es, no, es que prácticamente no tenemos, o sea, sí existían caracteres un poquito distintos y podemos tratar de armar la frase, pero es muy difícil hoy en día pensar en escribir en dialecto de Shanghái utilizando los caracteres chinos. Entonces lo que hacen es mandar el mensaje de voz, y lo que me han dicho es que si tienen que escribir ya por alguna razón los caracteres chinos, utilizan el mandarín para comunicarse. Así esté comunicándose entre dos personas que hablan dialecto de Shanghái o cualquier otro dialecto, entonces utilizan los caracteres del mandarín. Entonces prácticamente en toda China ya se utiliza el mandarín. Pasa otra cosa interesante, por ejemplo, y es que con respecto a lo del mandarín, es que me he dado cuenta que en el futuro lo más seguro es que ya no existan todos estos dialectos, que son alrededor de 300, sino que cuando se muera toda esta generación de chinos que está ahorita, seguramente solo quede un idioma imperando en China, y es el mandarín. ¿Por qué?
porque me he dado cuenta que los niños, los hijos de las personas que hablan los dialectos, ya no quieren utilizar casi su dialecto, sino que quieren hablar en mandarín, porque ven que su dialecto ya no tiene casi uso, entonces quieren hablar en mandarín. Entonces, estos niños que ya no quieren utilizar su dialecto, cuando sean grandes, a su vez seguramente no le vayan a enseñar el dialecto a sus hijos, y entonces ahí ya van a utilizar solo mandarín, y seguramente el futuro de los idiomas en China va a quedar reducido a solo una lengua, que es el mandarín. Listo, la siguiente pregunta. Yasmín Saray, ¿en cuánto tiempo empiezas a ver los resultados y cuánto tiempo se debería dedicar diario para avanzar en el idioma? Bueno, esto lo voy a contestar más detalladamente en mi próximo taller sobre tips de aprendizaje de lenguas, pero para resumirles, básicamente, así por encima, unos 2 años estudiando prácticamente todos los días, con mucha disciplina. Ahí pueden empezar a ver los resultados para tener una conversación en chino. Así de forma muy breve, porque la respuesta es un poco más amplia. José Alexander dice, William, un gusto saludarlo. Soy Alexander Martín. Nos conocimos hace unos años por medio de Sergio, cuando usted buscaba a alguien para enseñar taekwondo en su academia. Un saludo desde Colombia. Ok, José. Bueno, muchas gracias por el saludo y qué bueno tenerlo aquí. Alien Alexia dice, ¿los diferentes tonos se indican en la escritura o es algo que hay que saber dependiendo de la palabra? Buena pregunta. Los tonos, por ejemplo, aquí en esta diapositiva que tenemos, gracias. Entonces, son 2 caracteres en donde en el carácter chino no marcamos el tono. Hay que saberlo. ¿Y cómo sabemos inicialmente qué tono es? Utilizando el pinyin, que es este que tenemos entre paréntesis, xie. Esto lo utilizan los chinos solo en los primeros años de educación escolar. En los primeros años de primaria utilizan el pinyin. Ya después de eso se olvidan de eso y siguen escribiendo solo con caracteres chinos. Entonces, en la escritura normal los chinos utilizan solo caracteres chinos y ahí no se sabe cuál es el tono correspondiente. Entonces, al principio hay que aprender, para nosotros que somos extranjeros, hay que aprender el pinyin con el tono correspondiente. Y luego sí podemos solo escribir el carácter. Yasmín Saray dice, ¿estudiabas en academia o de forma autodidacta? ¿Se puede de forma autodidacta avanzar? Yo inicié el estudio de chino mandarín en la Universidad Nacional y luego posteriormente en nuestra propia academia, en la Academia de Lenguas Orientales. También hice un curso en la Universidad de Beijing por 5 semanas, fue un curso muy corto de 1 mes, en unas vacaciones. Pero en realidad la mayor parte de lo que yo sé de chino mandarín lo he aprendido de forma autodidacta, no por los cursos que he tomado. Eso ha sido un camino de muchísimo esfuerzo, que por mi propia cuenta lo he hecho, y con eso es que en realidad se ven los resultados. Así el curso sea muy bueno, entonces toca hacer un gran esfuerzo por parte de uno. Entonces, ¿se puede de forma autodidacta avanzar? Sí se puede, pero depende de su disciplina. Entonces, ahí está la respuesta. Si usted es una persona disciplinada o cree que lo puede llegar a hacer, entonces sí es posible. Andrés López dice, ¿cómo es la cuestión social y política? ¿Hay mucha censura y control en las intervenciones públicas, como algunos youtubers dicen? Bueno, buena pregunta. Voy a comenzar por la segunda pregunta, que dice que si es como los youtubers dicen. Yo he visto algunos videos de youtubers. He visto, digamos, por ejemplo, estos de Badabun, que son de México, y la verdad es que aunque dicen algunas cosas ciertas, he visto que dicen también muchas mentiras. No, digamos, seguramente no lo hagan intencionalmente, pero digamos, de pronto no averiguan bien, no averiguan con personas que están viviendo aquí en China y simplemente se basan a su vez en información tomada de internet, de otras fuentes. Y la información llega tergiversada, llega información que no es. Entonces, de lo que dicen los youtubers, algunas cosas son ciertas y algunas cosas no. Entonces, ahora sí respondo la primera pregunta.
la cuestión social y política. Hay mucha censura y control. Sí hay mucha censura y control. Aquí, por ejemplo, empezando porque no se pueden usar las aplicaciones como Google, como YouTube, como WhatsApp. Entonces uno le toca adquirir un servicio especial extranjero que se llama un VPN para poder acceder a un servidor remoto y que a través de ese servidor se pueda conectar a uno a internet normalmente. Si uno no tiene este servicio VPN no puede usar eso. Entonces empezando por ese control. Siguiendo porque, por ejemplo, aquí no se puede hablar mal del presidente. Entonces, por ejemplo, en la red social que ellos tienen, que se llama WeChat, que es, digamos, el equivalente a WhatsApp, si he escuchado que si alguien llega a hablar mal o a hacer memes del presidente, la policía está vigilando y lo pueden contactar para averiguar por qué está hablando mal de eso. O si uno arma un grupo de amigos y en ese grupo se hablan cosas como sobre el presidente y se habla mal y eso, cierran el grupo. También hay algunas personas, por ejemplo, que no les gusta, ya independiente del gobierno, hay personas que no les gusta hablar sobre el tema directamente sobre política, no les gusta que uno les pregunte sobre la situación de Hong Kong, sobre si Taiwán es independiente de China, eso ya es como a nivel personal. Entonces sí existe, pero lo bueno es que cuando uno llega acá se da cuenta de que en cierta forma ese control sirve, porque el país funciona muy bien. Aquí los índices de delincuencia son muy bajos. Aquí uno puede andar, digamos, con el celular a altas horas de la noche y está tranquilo de que no lo roben. Entonces el control del gobierno, aunque es estricto, creo que funciona. Listo, Gloria dice, ¿allá hablan algo de español? Muy poco. Entonces, algunos chinos se interesan por hablar español. He conocido chinos que hablan español, pero son pocos. Digamos, como les comentaba, en mi oficina, en mi trabajo, hay una compañera de trabajo que se interesó por estudiar español, tomó un curso una vez a la semana y me pide el favor que si podemos repasar español ahí en la oficina a veces. Y he conocido algunos otros chinos que hablan español, pero muy pocos. Diego dice, ¿ustedes tienen convenios con agencias de empleo allá? No, ahí sí tenemos que ser francos, no tenemos convenios con agencias de empleo. Héctor Maldonado dice, ¿en qué se diferencian el mandarín y el cantonés? En muchas cosas, en prácticamente todo. El cantonés, digamos, es un idioma aparte del mandarín. Entonces, que se habla en la región de Cantón, de Guangzhou. Entonces prácticamente son dos idiomas distintos. Angelita dice, ¿cómo se puede diferenciar una persona china de una japonesa? Buena pregunta. Yo no puedo diferenciarlos. No puedo diferenciar chino, japonés y coreano. De pronto un poquitico los coreanos, pero aún así es muy difícil. He conocido chinos y japoneses que me dicen, yo no puedo diferenciarlos tampoco. La mayoría me dicen que tampoco pueden diferenciarlos. Y hay unos poquitos que dicen que sí pueden, pero la verdad yo lo dudo. Zulaini Nieto dice, ¿aconsejas estudiar más de un idioma? Por ejemplo, chino mandarín y francés, o chino mandarín e inglés. ¿O consideras que es mejor estudiar cada una a destiempo? La respuesta es que depende de cada quien. Si la persona es una persona muy disciplinada y de pronto que tenga facilidad para los idiomas, sí recomiendo que estudie 2 idiomas al tiempo. ¿Por qué? Porque un idioma le abre la mente a uno. Un idioma no es solo aprender un idioma, sino es abrir la mente para que el cerebro se adapte a nuevas formas de pensamiento. Entonces, el cerebro comienza a funcionar de un poco más, de una forma distinta. Sus pensamientos empiezan a funcionar un poco más abiertos a nuevas ideas. Entonces, cada idioma tiene sus particularidades y cada idioma le va a hacer abrir una parte del cerebro hacia nuevos conceptos, no solo de idiomas, sino en general, de cultura, de otras cosas. Y lo otro es que si pueden aprender 2 idiomas al tiempo,
pues van a avanzar más rápido. O sea, si se van a tomar 5 años estudiando chino mandarín y 5 francés, pues si compactan esos dos idiomas al tiempo, pues ya no van a ser 10 años, sino 5. Entonces, si pueden hacerlo, pues es mejor. Pero pues hay algunas personas que les cuesta dificultad aprender de esa forma, aprender incluso un idioma. Entonces, si ven que les cuesta dificultad, pues no lo hagan porque se van a confundir mucho. Ahí sí depende de cada quien. Y cada quien puede valorarse. Veamos la siguiente pregunta. Los chinos son muy... Luciana dice, ¿los chinos son muy racistas? Ellos dicen que no y yo veo que no. Pero hay algunos pocos videos que he visto que de pronto hacia las personas de raza negra tienen de pronto algunas prevenciones o conceptos, digamos, de que lo que me han dicho algunos pocos chinos es de que creen, por ejemplo, que son un poco no muy trabajadores o cosas así. Incluso tienen una palabra para llamarlos a ellos de forma despectiva, que pues no la voy a decir. Pero en general no, o sea, yo he visto que aquí tratan al extranjero muy bien. A mí, por ejemplo, me han tratado muy bien. Entonces, no, la verdad yo pensaría que no son racistas a pesar de lo que les comenté. José Alarcón dice, yo creo que la clave para aprender un idioma es que te gusta. Si no te gusta, no aprendes nada. Bueno, puede ser de esa forma, sí. Aunque he conocido personas que no les gusta el idioma y lo aprenden. Yo conocí una amiga que no le gustaba cómo sonaba el chino mandarín, me decía que no le gustaba, pero lo aprendió, tenía un buen nivel de chino mandarín. Yasmín Saray dice, ¿consideras el chino más difícil que el español teniendo en cuenta lo que piensa al respecto tu amiga o chinos que conoces que aprenden nuestro idioma? Es difícil la comparación porque hay unas cosas que son más difíciles en chino y otras cosas que son más difíciles en español. Por ejemplo, en español pues es muchísimo más difícil la gramática. Pero si hacemos un balance, yo diría que el chino mandarín es más difícil que el español y es más difícil que prácticamente cualquier idioma. ¿Por qué? Por la cantidad de tiempo que hay que invertir en los caracteres chinos. Básicamente por eso. Para aprenderse los 3.000 caracteres hay que invertir bastante tiempo. En cambio, pues el que estudia español, pues en la parte de escritura, pues aprende muy rápido porque se utilizan las letras que casi todo el mundo usa alrededor del mundo. De pronto lo diferente sería aprender la ñ y aprender la tilde o algo así. Entonces, en términos generales, yo pensaría que sí es más difícil el chino que el español y más difícil el chino que cualquier otro idioma. Nuestro amigo árabe dice, si compara el tiempo que ha estudiado japonés y el que ha usado para estudiar chino, ¿en cuál se ha gastado más tiempo? Bueno, me he gastado más tiempo en japonés, me he gastado menos tiempo en chino, pero la razón, no los puedo equiparar de la misma forma porque lo que pasa es que avancé en chino también muy rápido, fue por la base que tenía de caracteres chinos que aprendí en japonés. Entonces me di cuenta que avanzó más rápido que otra persona que no haya estudiado japonés por esa cuestión. Entonces gasté menos tiempo aprendiendo chino, la verdad. O sea, llevo más o menos compactando todo el estudio, digamos que llevo más o menos unos 3 años y medio estudiando chino y ya voy en nivel 5, que es un nivel entre intermedio y avanzado. Entonces ha sido un tiempo relativamente breve para llegar a ese nivel, pero ha sido por la ayuda de lo que estudié en japonés, por la escritura. ¿Cuál le ha parecido más difícil de estudiar? El chino, la verdad, me ha parecido más difícil, sobre todo por la comprensión auditiva. O sea, llevo tanto tiempo y aún así la comprensión auditiva en chino me parece tan compleja. Obviamente, pues ya puedo entender una conversación, pero aún así me dicen a veces cosas que no son tan complejas y debido al tema de los tonos, entonces como que ya no entiendo, me desubico. Entonces, por ejemplo, estábamos en una obra de construcción en mi trabajo, en una subestación eléctrica, y cuando íbamos de regreso, cuando ya íbamos terminando el trabajo, el compañero chino con el que iba
tomó una ruta diferente a la salida normal y le pregunté por qué vamos por aquí, por qué salimos por acá. Y me dijo, medio ni, medio es no tengo o no hay, y ni uno lo aprende como usted, ni. Entonces yo le entendí como no te tengo a ti. Y yo dije, pero ¿por qué me dice que vamos por aquí porque no te tengo a ti? ¿Qué vaina tan rara? O sea, ¿qué es esto? Medio ni. Y entonces después caí en cuenta una palabra que no utilizo mucho, que es barro. Barro se dice ni con el segundo tono. Ni. Y usted se dice con el tercer tono. Ni. O sea, no te tengo es medio ni. Y no hay barro es medio ni. Entonces solo un pequeño tono hacia el final cambia ya totalmente el sentido de lo que se está diciendo. Y entonces ahí es donde digo, o sea, es muy difícil la comprensión auditiva por el tema de los tonos, porque hay palabras muy cortas, una sola sílaba, y ya por cambiarle un poquito el tono, y cuando la persona habla muy rápido no tiene que entender el tono. Entonces, obviamente uno se tiene que ayudar del contexto. Ahí entendí muy rápido, estaba diciendo que porque no había barro, porque pues yo veía claramente que la ruta por donde íbamos no tenía barro y la normal, la salida normal sí tenía barro, entonces las cogí muy rápido ahí, pero aún así me alcancé a confundir, y así me ha pasado en varias situaciones debido al tema de los tonos. Sé que los caracteres japoneses tienen onyomi y kunyomi y que los chinos solo onyomi. Bueno, empezando porque en China no se habla del onyomi y el kunyomi. Digamos, si lo quiere ver desde el punto de vista del idioma japonés, sí es así. Pero pues en China no se habla del onyomi, solo se habla de una sola lectura, que es el pinyin. Los caracteres tienen más de una lectura en chino también, por ejemplo. No. Los caracteres, digamos el 90 o 95% de los caracteres tienen una sola lectura. Eso es lo bueno del chino, que a pesar de que son tantos caracteres, cada uno tiene solo una forma de leer, a diferencia del japonés, que tiene por lo menos 2 para cada carácter. Eso es algo difícil del japonés. En chino es solo una, pero hay unas pocas excepciones de algunos caracteres que a veces les cambia incluso el tono. Entonces, según el contexto, entonces cambia el tono. O la pronunciación es un poquito distinto según la palabra, pero son pocos los caracteres en donde cambia. Los tonos parecen ser difíciles, pero estoy seguro que es una barrera que se logra superar luego de un par de meses. Sí y no. O sea, los tonos se pueden superar después de algunos meses en cuanto a que uno los pueda pronunciar. Entonces yo, por ejemplo, ya puedo pronunciar. La mayoría de veces pronuncio bien los tonos. O sea, al principio me costaba muchísimo trabajo que me entendieran, pero ya en este momento ya me dicen que tengo una buena pronunciación y ya creo que no tengo mucho problema con los tonos al pronunciarlos. Pero cuando escucho ya es otra cosa, porque el nivel del oído que tengo que tener, del oído que tiene que tener una persona es como el de un músico un músico especializado en algún instrumento, porque hay que diferenciar muchísimo cuando ellos están hablando rápido y hay otras cosas. Por ejemplo, si es un chino que viene de una región en donde no se hable mandarín estándar y tiene un poquito de acento de su región, entonces hay que aprender a cogerle el acento también que tiene de su región a pesar de que hable mandarín, y entender así el tono. Si habla muy rápido, entonces a pesar de eso el tono, etc. Entonces cuando ellos le hablan a uno, entonces ahí es donde puede haber un poco de problema. Listo. André López dice, yo iba a preguntar algo parecido al racismo, jaja, pero más bien es común ver parejas y familias pluriculturales, grupos de amigos. Entonces me imagino que pregunta por parejas o familias de diferente país. No es común, pero digamos, yo creo que es por la cantidad de chinos que hay, que es tan enorme. Entonces pues debido a esa cantidad, pues cualquier pareja que sea de diferentes países, pues es una minoría. Pero sí las he visto, sí es común, digamos, verlo. De pronto el porcentaje no sea mucho, pero sí he visto. Y grupos de amigos, sí, también.
Digamos, por ejemplo, ahorita no me lo están preguntando, pero ayer estaba en una rumba de Halloween en Dos y vi mucho de esto. Vi muchas parejas así de chino con extranjero o de China con extranjero y grupos de amigos así entre chinos y extranjeros. Entonces, eso lo vi mucho, por ejemplo, ahorita en Halloween. Una pregunta diferente, ¿qué dificultades hay en China en especial para personas que llegan sin contactos y que quieren llegar y vivir, trabajar y estudiar? La primera dificultad es cómo llegar a China, cómo obtener la visa si quieren vivir o trabajar, porque tienen que conseguirse la empresa o una agencia que les consiga el trabajo o cómo vivir. Esa parte es digamos, la parte más difícil que me parece. Y si es para estudiar, pues conseguirse la beca. Esa sería como la parte más difícil. Lo primero es cómo conseguirse la visa y el medio para llegar a China. Y lo segundo, pues es el idioma. El idioma, porque aunque muchos chinos en ciudades como la que yo vivo, como en Shanghái, muchos chinos hablan chino, la verdad es que el chino del común no habla inglés. El chino del común, digamos, usted entra a una tienda y el chino no habla inglés. Un policía no habla inglés. O tiene que estar usted muy de buenas para que hable inglés. Entonces, si usted se quiere comunicar, por ejemplo, los que venden los tiquetes, los tiquetes de avión y de tren los compra en ese momento por aplicaciones, pero hay algunos casos en que no se puede y toca ir directamente a la estación de tren y comprarlo para viajar de una ciudad a otra y comprarlo en ventanilla. Esas personas que están ahí en ventanilla no hablan inglés, por ejemplo. Entonces, una barrera es el idioma. Entonces, esa es otra razón, por ejemplo, para aprender chino. José Alarcón dice, ¿cuántas horas al día le dedicaste al inicio para alcanzar el gran nivel de japonés que tienes? Bueno, gracias por lo del gran nivel de japonés que tengo. En mi nivel de japonés ahorita me estoy preparando para el N1, que es el nivel más avanzado de japonés. Yo me dediqué aproximadamente 4 años, inicialmente 4 años estudiando muchísimo todos los días japonés. Después de eso reduje el tiempo considerablemente, pero 4 años estudiando todos los días, más o menos mínimo media hora diaria, pero yo trataba de que fuera por lo menos 1 hora diaria durante 4 años. Andrés López dice, ¿usted y los chinos no piensan lo mismo sobre la contención oral? No le entiendo a qué se refiere. ¿No hay encontrado chinos que prefieran hablar en otras lenguas? Comprensión oral. ¿No piensan lo mismo sobre la comprensión oral? ¿No ha encontrado chinos que prefieran hablar en otras lenguas? No porque todos los chinos aquí se comunican con mandarín y para ellos, los que saben inglés, pues quieren hablar en inglés. Algunos quieren hablar en inglés conmigo o empiezan a hablar en inglés conmigo los que saben hablar inglés. De hecho, lo que realmente pasa es que se sorprenden cuando ven que un extranjero habla mandarín. Pero que quieran hablar otra lengua, no, de pronto inglés, aparte de eso, no. Ica López dice, hola, buenas noches, ¿cuál es la actitud del chino frente al colombiano? Yo hablo por mi experiencia. La verdad me he sentido muy bien, muy contento aquí en China. Me tratan súper bien. Y más que por ser colombiano, por ser extranjero. O sea, los chinos la verdad no saben casi nada de Colombia. Y eso es comprensible porque estamos al otro lado del mundo y porque, digamos, no es un país, digamos, tan grande como otros y tan poderoso pues, como lo es, por ejemplo, Rusia o Estados Unidos. No estamos cerquita, estamos al otro extremo. Entonces los chinos generalmente no saben mucho de Colombia, no saben casi nada. Pero por el solo hecho de ser extranjero, por el solo hecho de verme los ojos distintos a ellos, ya me empiezan a tratar distinto y generalmente ese distinto es tratarme mejor. Entonces, por ejemplo, cuando estoy en el trabajo y vamos donde algún proveedor, alguna fábrica que son solo chinos y vamos a almorzar, entonces como que el centro de atracción soy yo, solo por tener los ojos distintos, entonces me empiezan a preguntar que de dónde soy
que si hablo chino, toda mi experiencia, me empiezan a atender más, me traen más cervezas, me preguntan que si quiero comer más, que qué quiero, etc. Y así, entonces a mí la verdad me han tratado muy, muy bien, muy bien. Yo la verdad no tengo queja de los chinos. Entonces yo por ese lado estoy muy contento. Esa es mi experiencia. Nuestro amigo árabe dice, se entienden los sonidos más por contexto al final que por los tonos en sí. El contexto ayuda bastante, sí, claro. Pero pues la idea también es desarrollar un oído tal de que uno pudiera entender sin contexto, porque por ejemplo en el examen de chino mandarín, ahí no hay ningún contexto, le ponen a uno un audio y tienen que entender uno todo sin ningún contexto. Es una parte difícil precisamente por eso. Ahí no hay contexto para entender nada en el examen. En el examen es solo entienda todo con tonos y todo y conteste solo con eso. José Alarcón dice, ¿y has conseguido muchas novias en China? O ella solo prefieren a los nativos y no los extranjeros. Bueno, esta pregunta personal, ¿la respondo o no la respondo? Bueno, respondámosla. No, las chinas, primero que todo las chinas sí aceptan extranjeros, pero ellas, digamos, son muy temerosas de que sea un extranjero que de pronto se devuelva a su país y que las deje aquí metidas en China. Es más que todo eso, y la familia también piensa en eso. Pero dejando eso de lado, de resto sí, yo creo que aceptan los extranjeros la mayoría. En mi caso, digamos, sí, yo tuve una novia solo como por 3 meses el año pasado. Y en este momento estoy saliendo con una china, sí. Entonces sí, yo creo que en términos generales aceptan los extranjeros. Diego dice, ¿cómo es el trato de los chinos hacia personas con una orientación sexual diferente o religión? Buena pregunta. En cuanto a religión diferente, la verdad yo no veo que discriminen o que traten. De hecho, los chinos no tienen religión. O sea, los chinos van a los templos budistas o sintoístas, pero los chinos, la verdad, yo de lo que he hablado con ellos no son fanáticos religiosos, casi que ni saben bien sobre sus religiones, empezando por ahí. Entonces, ellos como que para ellos ese no es un tema tan importante como lo es, por ejemplo, para nosotros en Colombia. Digamos, para ellos es más importante como los valores como tal, como la familia, que de hecho me parece un buen punto de vista. Más que la religión, el tema de los valores y de la familia es más importante para ellos. Entonces, por ejemplo, el hecho de que, por ejemplo, a nosotros nos enseñan que no hay que robar y que no hay que matar por los mandamientos de la ley de Dios. Pero aquí en China, esa no es la razón es porque no hay que hacerlo, porque hay que convivir en sociedad. Entonces, si uno se pone a analizarlo desde ese punto de vista, como que tiene más lógica esta forma de ver el mundo que la de nosotros. Así los mandamientos nos digan que no debemos hacerlo. Uno se pone a mirar aquí en China, o sea, en Colombia, pues mucha gente roba. El que quiera apartarse de la religión, pues lo hace y roba y mata. Y por eso, en cierta forma, tenemos tanto problema de inseguridad, entre otras cosas, no solo por eso. Pero digamos, aquí en China no hay casi esos problemas de inseguridad, porque la sociedad está muy bien controlada por el gobierno, pero también los valores no dependen de la religión. Ahora, entonces ellos no tienen mucho problema en cuanto a eso, la religión diferente. Y en cuanto a la orientación sexual diferente, yo la verdad no he visto que aquí hablen ampliamente de ese tema. Por ejemplo, las siglas estas de LGBTI, yo traté como de comentar alguna vez esto en algunas charlas y los chinos, la mayoría no saben qué es eso. Entonces aquí eso no está tan aceptado, tan abierto como en Colombia y en otros países. Eso todavía se esconde. Los chinos son un poco tradicionalistas en este sentido. Pero tampoco he visto que haya discriminación como tal. Viviana Altaona dice, sí, pero no sé sí a qué, pero bueno, está bien, sí.
Eliana Mejía dice, en China el inglés no es una lengua de uso masivo. ¿Cómo fueron tus inicios para poder comunicarte? Porque la barrera idiomática es muy grande. Bueno, lo que pasa es que cuando yo llegué a China, aquí a Shanghái, a trabajar, en mi trabajo, todos los chinos y todos los extranjeros hablan inglés. Entonces, yo al principio me comunicaba con ellos en inglés. Ya en este momento, pues, me comunico en chino con mis compañeros de trabajo chinos. Yo casi que todo el tiempo hablo ya es con ellos en chino, porque he practicado muchísimo con ellos y con otras personas, y por todo el recorrido que he hecho ya pues hablo en chino, pero al principio hablaba con ellos en inglés, pero pues es porque en mi empresa pues prácticamente es un requisito que las personas que trabajan ahí hablen inglés. Y pues en la calle, cuando necesitaba al principio hablar, pues no importaba que mi nivel no fuera como el de ahorita, a mí no me importa, a mí no me da pena, y ese es uno también de los requisitos para que uno pueda aprender el idioma, no darle pena que uno no pueda hablar bien. Yo simplemente hablaba con mi nivel de chino mandarín y me trataba de dar a entender así fuera con señas si no me entendía con el idioma. Yasmin Saray dice, oye, ¿cómo podría enseñarle a un niño de 6 años chino? Primero lo aprendo y luego empiezo a enseñarle, o con cosas que le gusten a los niños, como dibujos animados y demás. Entonces, las dos cosas. Entonces, primero puede ser que primero aprendas a hablar chino. De pronto cuando sientas que dominas la parte básica, ya comienzas a enseñarle. Pero, mientras tanto, debido a que es un niño de 6 años que absorbe la información diferente a los adultos, que las neuronas todavía no están totalmente organizadas en cuanto a la parte del idioma, entonces el niño puede absorber información sin necesidad de explicaciones. Entonces, sería muy bueno, por ejemplo, que le suspendieras totalmente la televisión y todos los medios de comunicación posibles en español y se los pusieras solo en chino mandarín. Entonces, los dibujos animados, como los mencionas, y las otras cosas, si pones radio o algo que escuche, no importa que al principio no entienda nada, con el tiempo va a entender. Todo que sea input todo el tiempo en chino mandarín. Esa sería una buena metodología. Sería aún mejor si se comienza desde que son bebés. Pero bueno, a los 6 años todavía es una buena edad para hacerlo. Viviana Altauna dice, que respondiera la pregunta personal de lo de la novia china. Seguro ella te ayuda a mejorar el idioma. Por eso era la respuesta de sí. Ok, veamos si Viviana fue la que dijo sí. Por la curiosidad. Bueno, sí. Viviana, ahí estás. Hola. ¿Nos hemos visto antes? No. Listo, bueno. Bueno, sí, en este momento estoy comenzando a salir con una china y me ayuda bastante para el idioma, porque ella habla inglés, nos podemos comunicar fácilmente en inglés, pero yo no quiero el camino fácil, y ella también como que entiende que me ayuda hablando el chino, y también como que siento que ella también le gusta que hablemos en chino, como que ella se siente bien que un extranjero con el que salga hable su idioma, porque eso no es común acá. Aquí cuando uno ve las parejas, que son chino y extranjero, generalmente hablan en inglés o en otro idioma, pero generalmente en inglés. Pero yo no he visto la primera pareja que hable en chino, de combinación de chino con extranjero. Entonces creo que ella como que se siente bien también de que yo hable en chino, y me ayuda bastante a mejorar mi idioma, mi nivel de idioma. Entonces sí, definitivamente la respuesta es sí me ayuda. Eliana Mejía dice, pero al salir no sé a qué te refieres.
Bueno, en este momento tenemos 32 personas. ¿Cuánto tiempo llevamos? Llevamos ya casi 2 horas, creo. Y si no tienen alguna otra pregunta, entonces vamos finalizando nuestro taller. Me alegra mucho, como siempre. Para mí es un gusto, más que un trabajo, enseñar chino y japonés. Para mí es un placer. Me gusta muchísimo esto porque me encantan los idiomas. Me encantan sobre todo los idiomas orientales. Eliana dice, pero al salir era sobre hablar en mandarín en la calle. Ah, ok. Creo que de todas formas lo respondí también, ¿cierto? En la calle también lo usé. Entonces leamos sus comentarios. Héctor Maldonado dice, muy interesante el taller, gracias. Ok. Alien Alexia Cortés dice, muchas gracias por la charla, estuvo muy interesante. Ok, gracias a ustedes. Paula Alexandra dice, muchas gracias por todo. Qué bien que les haya gustado. Zulay Nieto dice, mil gracias por esta introducción. Te escucho y dan ganas de aprender. Ah, qué bueno leer este comentario, porque es lo que yo les quiero transmitir. Transmites el gusto que tienes por el idioma y logras contagiarlo. Oh, este comentario me llegó al alma, Zulay Nieto, porque es lo que yo en realidad quiero. A pesar de que en la Academia de Lenguas Orientales estamos haciendo estos talleres para promover nuestros cursos, yo en realidad lo que quiero es transmitir el gusto que tengo por estos idiomas, y así sea que ustedes lo estudien en otra parte o que lo estudien de forma autodidacta, eso para mí ya es un gusto, y poderles transmitir esta sensación tan mágica que tengo yo por los idiomas, eso me llena de satisfacción, y por eso me llega al alma este comentario. Gracias, Zulay. Eliana Mejía dice, sí, ahí está Zulay. Hola, Zulay. Ica López dice, qué interesante todo, gracias por compartir, quedo muy motivada para aprender más de este idioma. Gracias. Ok, qué bueno. Santiago Carrero dice, muchas gracias, Sensei. Como siempre es maravilloso los talleres que organizan. Ok, muy bien, chévere leer este comentario. Solo recordemos que Sensei es en japonés y en chino es Lao Shi. Pero bueno, bien, chévere el comentario. Eliana Mejía dice, muchas gracias. Ok, gracias Eliana por participar. Yasmín dice, muchísimas gracias, fue genial. Qué bueno leer esto. Luciana dice, muchas gracias, estuvo interesante, me encantó. Qué bueno. Diego dice, muchas gracias por la info. De nada. Gabriela Pedraza dice, muchas gracias por este taller, todo es muy interesante. Qué bueno. José Alarcón, muchas gracias por dedicar tu tiempo, nos motivas a aprender, ese es el mejor. Muchas gracias. José Alexander Marín Garzón dice, gracias por compartir, un saludo. Ok, un saludo también. Jimmy dice en privado, muchas gracias por todo y estoy muy interesado por aprender japonés, y pues veo mucho lo recorrido en tu vida y todo el power. Ok, muchas gracias. Gloria dice, gracias, excelente taller, se nota tu amor y dedicación. Muchas gracias por esas palabras. Sí, ha sido un camino de mucha dedicación y de mucho amor por China y por Japón. Andrés López dice, gracias por todos los comentarios. Ok, muchísimas gracias a ustedes. De verdad que cada vez que hago este taller me pongo muy contento, a pesar de que tengo que madrugar, porque yo los talleres los hago el domingo en la mañana, y generalmente el sábado me voy aquí de rumba o con los amigos o con alguna china. Entonces llego trasnochado, entonces me toca madrugar el domingo aquí en Shanghái para hacer los talleres, pero una vez inicio me doy cuenta que vale la pena. Me entusiasmo muchísimo con los talleres, me entusiasma muchísimo ver que hay tanta gente conectada, que hay tanta gente interesada, que les gustan mis talleres, que puedo transmitir esa emoción que siento por aprender chino y japonés. Y bueno, de esta forma entonces vamos finalizando el taller. Les recuerdo que voy a hacer un taller sobre tips de aprendizaje de lenguas extranjeras enfocado, lo voy a hacer en general para todos los idiomas, tips de aprendizaje de lenguas basado en mi experiencia personal, que espero les pueda aportar muchísimas cosas.
pero voy a hacer un enfoque especial en lenguas extranjeras. Entonces pueden revisar nuestra página, les voy a escribir aquí, pueden revisar Academia de Lenguas Orientales. Busquen esto en Facebook y ahí está la programación de nuestros talleres. Se unen ahí en Facebook y ahí está la programación para que sepan el día y la hora. Y a los que estén interesados, pues los espero y los invito a que vean los talleres, a los talleres gratuitos que tenemos en la academia. Estamos haciendo talleres gratuitos constantemente, que son de una sesión como el del día de hoy, o también si quieren entrar a uno de nuestros cursos pues ya son cursos pagos, porque son cursos con un profesor dedicado constantemente al curso. Entonces también pueden preguntar por nuestros cursos o pueden aprender en otro lado o de forma autodidacta, como quieran. Listo, entonces Angelita dice, ¿cuánto cuesta un curso? ¿Qué precios? Eliana dice, ¿qué precios tienen? Angelita dice, más o menos. Bueno, quiero invitarlos porque, digamos, en el taller no es el objetivo y depende de la intensidad horaria, etcétera. Entonces, Academia de Lenguas Orientales.com. En Academia de Lenguas Orientales, en este momento, por el tema de la pandemia, pues estamos haciendo los cursos virtuales. Pero pueden en nuestra página web revisar el costo de los cursos o escribirnos un mail o contactarnos por teléfono, como sea, y ahí les damos toda la información con gusto. Entonces, listo, terminamos con 23 valientes en este momento. Muchísimas gracias a todos. Un gusto conocerlos a todos, así sea de forma virtual. Mi nombre es William Amaya, codirector de la Academia de Lenguas Orientales. Yasmín dice, buena noche. En mi caso sería feliz día, porque como ven aquí estoy de día, van a ser las 11 de la mañana. Pero buena noche a ustedes. Gracias. Sí, exacto, buen día. Bueno, muchísimas gracias. Estoy muy feliz de que hayan estado aquí y ojalá participen de otro taller de la academia o de un próximo taller conmigo. Que estén muy bien. Zaijian. Que estén muy bien todos. Adiós.